Historias increíbles pero ciertas. Estuvo 20 días solo en la selva amazónica, sin comida, sin fuego, sin ayuda. Y lo más increíble, juró que no estaba solo. Su nombre es Josie Ginsberg, y su historia parece salida de una película imposible, pero ocurrió de verdad. En 1981, Josie tenía 21 años. Había terminado su servicio militar en Israel, y como muchos jóvenes, soñaba con ver el mundo. Quería aventuras, desafíos, libertad. Y esa búsqueda lo llevó hasta Bolivia, sin saber que allí comenzaría la peor y más extraña experiencia de su vida. En la ciudad de La Paz, conoció a un hombre suizo llamado Karl Ruprechter, que aseguraba conocer un río escondido en lo más profundo del Amazonas, donde vivía una tribu nunca contactada. Prometía oro, misterio y una ruta que nadie más había recorrido. A Josie le sonó como el tipo de historia que se cuenta a los nietos, así que aceptó. Poco después se unieron dos aventureros más, Kevin Gale, un fotógrafo estadounidense, y Marcus Stam, un maestro suizo de espíritu tranquilo. 4 hombres con sueños diferentes, unidos por la ilusión de una expedición hacia lo desconocido. La selva los recibió como siempre recibe, hermosa y despiadada. El aire era espeso, los insectos eran un ejército, y el silencio no era silencio. A cada paso, el suelo se movía, el cielo se cerraba, y la humedad lo cubría todo. Los primeros días fueron una mezcla de euforia y agotamiento. Cazaban lo poco que podían, dormían bajo lluvias repentinas y comían arroz húmedo con sabor a humo. Pero pronto, la aventura se volvió otra cosa. Karl, el supuesto guía, no conocía el camino. Las rutas que describía no coincidían con nada. Los mapas eran imaginarios. El grupo empezó a discutir. Marcus enfermó. Tenía los pies hinchados, llenos de heridas. El viaje se convirtió en una lucha diaria contra la selva y contra ellos mismos. Después de 2 semanas, tomaron una decisión. Kevin y Josie construirían una balsa improvisada y seguirían el río buscando una aldea. Karl se quedaría atrás con Marcus, que apenas podía caminar. Se despidieron con un abrazo breve y una promesa que ninguno cumpliría. La balsa se deslizó por el río Tuichi, un hilo de agua que parecía tranquilo, hasta que dejó de serlo. De pronto, la corriente los arrastró con furia. El agua rugía como si quisiera tragarlos. La balsa se estrelló contra las rocas, y en cuestión de segundos, todo se rompió. Kevin logró alcanzar la orilla. Josie Namber. El agua lo golpeó una y otra vez. Tragó barro, ramas, miedo. Cuando por fin logró salir, estaba completamente solo. Sin comida, sin mapa, sin machete. Solo la selva y el sonido de su propia respiración. No tenía idea de dónde estaba. Decidió seguir el curso del río, pensando que tarde o temprano lo llevarían a algún lugar habitado. Pero la Amazonía no tiene caminos, solo trampas verdes. El calor era insoportable. Los mosquitos lo cubrían como un manto vivo. Cada paso dolía. Los pies se le abrieron en ampollas. A veces el barro lo hundía hasta las rodillas. A veces las raíces lo hacían caer. Josie siguió caminando porque detenerse era rendirse. El segundo día el hambre empezó a hablar. Comió frutos amargos, insectos, raíces. Bebía agua del río con miedo, sabiendo que podría enfermar, pero la sed no da opciones. La noche era peor. Oscuridad total, frío, el rugido de animales que no podía ver. Durmió sobre hojas húmedas, temblando, con el cuerpo cubierto de picaduras. Despertó con el cuello rígido y la sensación de que lo habían estado mirando. No había nadie, y sin embargo la certeza era física, como si una mirada fuese un peso que se posa y no se va. El tercer día, una raíz lo hizo caer y se torció el tobillo. El dolor fue tan intenso que gritó con todas sus fuerzas. Nadie respondió. Se vendó la pierna con su camisa y siguió arrastrándose.
Y fue esa tarde, mientras avanzaba cojeando entre los árboles, cuando la vio por primera vez. A pocos metros, entre la niebla de la selva, había una mujer, pálida, vestida de blanco, inmóvil, mirándolo. Josie parpadeó, creyendo que era una alucinación, pero la figura seguía ahí. Su borde vibraba como si estuviera hecha de luz y humo. No dijo nada, solo lo observaba. Josie dio un paso hacia ella y entonces desapareció. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la veía. Y cuando los abría, el bosque seguía igual, vivo, hostil, inmenso. Pensó que el hambre y la fiebre le estaban jugando con la mente. Y sin embargo, sintió algo. Una calma extraña, como si esa presencia invisible le dijera: sigue. Los días siguientes fueron una guerra silenciosa. Lluvias interminables, pies ensangrentados, mosquitos zumbando cerca del oído. Josie empezó a hablar solo. Primero con rabia, luego con esperanza. Le hablaba a ella. Le contaba lo que sentía, lo que temía. Le pedía que no lo abandonara. A veces creía escuchar su respiración cerca. Otras, sentía una sombra pasar hasta su lado. Y cuando el miedo lo paralizaba, aparecía esa figura entre los árboles, silenciosa, como un recordatorio de que todavía no era momento de rendirse. Una tarde cayó en un lodazal que parecía suelo firme. El barro lo succionó hasta las rodillas, luego hasta los muslos. Tiraba con todas sus fuerzas, pero el lodo lo tragaba más y más. Gritó, pero solo los pájaros lo escucharon. El cuerpo se le hundía, el peso lo arrastraba. Y entonces, a través de la lluvia, ella estaba ahí, de pie, mirándolo. Josie, con la última fuerza que le quedaba, se impulsó hacia adelante, apoyó los codos, reptó hacia una raíz y se agarró con desesperación. El barro se resistió, pero finalmente lo soltó. Cuando logró salir, respirando con dolor, la mujer había desaparecido. Desde ese día, cada vez que pensaba que no podía más, ella regresaba. A veces solo era una silueta entre la lluvia. Otras, la veía tan nítida que podía distinguir su rostro. Nunca hablaba, nunca se acercaba, pero su presencia bastaba. Hubo un día en que la lluvia fue una pared. El río se desbordó en pequeños afluentes que le cerraron el paso. Josie se cobijó bajo una roca grande como un hombro de gigante y tembló hasta que los dientes chocaron. Las manos no le respondían, las uñas estaban quebradas. Entonces la mujer se sentó enfrente, sin moverse, como un faro que no gira, solo permanece. El tiempo dejó de tener sentido. No sabía si llevaba una semana o un mes. Solo sabía que seguía vivo. Sobrevivía con frutas, gusanos y agua estancada. Cada paso era una pelea con su propio cuerpo. Una tarde, con fiebre, se dejó caer junto a un río. El cielo giraba, la cabeza le zumbaba. Pensó que ese sería su final. Y entonces, una vez más, la vio, de pie frente a él, bajo la lluvia. No dijo nada, solo lo miró con una tristeza infinita. Josie cerró los ojos. Y cuando los abrió, la figura ya no estaba. Al día siguiente despertó tendido en el barro. El sol se filtraba entre los árboles y por primera vez en días sintió algo distinto, una determinación ciega. Sabía que si seguía caminando tenía una oportunidad, aunque no supiera hacia dónde. Arrastrando el pie herido, siguió el curso del río y cuando escuchó un sonido distante, un motor, pensó que era otro delirio, pero el sonido creció y luego vio una pequeña embarcación. Gritó con todas sus fuerzas. El bote se detuvo. De él bajó un hombre que no podía creer lo que veía. Era Kevin Gale, su amigo, el fotógrafo que había logrado sobrevivir. Kevin se lanzó hacia él y lo abrazó con lágrimas. Josie apenas podía mantenerse en pie. Estaba cubierto de lodo, con el cuerpo lleno de heridas, pero estaba vivo. Habían pasado 20 días desde que el río los separó.
Kevin lo llevó hasta un pueblo cercano. Los habitantes lo recibieron y le dieron agua, comida, un techo. Cuando Josie se vio en un espejo, no se reconoció. Tenía los ojos hundidos, la piel agrietada, la barba enmarañada. Parecía otra persona. Pero lo más extraño no era su reflejo, era el silencio. La mujer no volvió a aparecer. No la volvió a ver nunca más. Josie nunca pudo explicar lo que vivió. Dijo que probablemente era una alucinación, producto del hambre, la fiebre y la soledad. Pero también admitió algo que nunca cambió, que aquella presencia lo mantuvo vivo. Años después escribió un libro titulado Jungle, donde relató toda su experiencia. Y aunque los científicos le atribuyen las visiones a la desesperación, él lo explicó de otra forma. Cuando estás solo, sin esperanza, y algo te dice que sigas, llámalo locura, espíritu o milagro, pero eso te salva. Marcus y Carl, los otros 2 miembros de la expedición, nunca fueron encontrados. Solo Josie y Kevin regresaron. Hoy, Josie Ginsberg da conferencias sobre resiliencia, pero evita hablar de la mujer. Dice que ya no importa si era un fantasma o una parte de su propia mente. Lo único que sabe con certeza es que no estaba solo, porque hay historias que parecen mentira, pero no lo son. Si esta historia te impactó, dale like y suscríbete para más relatos reales que te pondrán la piel de gallina. Y ahora cuéntanos en los comentarios, ¿tú qué crees? ¿Fue una alucinación o alguien que realmente lo acompañó para que no muriera? Déjanos tus comentarios.